Infoideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimados amigos, amigas, cuarta entrega de cuarta oportunidad, cuarta entrega hablando sobre el trabajo rural, sobre la reglamentación del trabajo rural. Hoy vamos a abocarnos a el decreto 216 del 2012 que regula algunas otras prestaciones vinculadas con el trabajador rural. Ustedes recordarán que hemos hablado de la ley 18.441 como la ley central en el tema. El decreto 216 de 2012 también es de extrema importancia, En ese tenor de situación, en ese tenor de cosas, vamos a hablar de algunos artículos de este decreto. El artículo 4, por ejemplo, que establece que existen otras obligaciones de parte del empleador hacia el trabajador rural. Entre esas otras obligaciones, el artículo 4 dice que, por concepto de retribución salarial, el empleador suministrará al personal que trabaje en su establecimiento, como también a su familia, cónyuge, concubina o concubino, hijos y padres, cuando vivan con él, o sea, cuando estas personas vivan con el trabajador, el empleador deberá dar determinadas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, entre otras, condiciones higiénicas de habitación, agua potable y alimentación suficiente, así como los elementos necesarios para la iluminación, el aseo y la preparación de comida. El trabajador tiene la obligación de mantener y conservar los medios puestos a su disposición para atender a tales necesidades. Entonces, el empleador tiene algunas obligaciones que van más allá del salario en dinero, y tiene que darle al trabajador determinadas condiciones. Esto es conocido, pero es importante que ustedes sepan que está vigente, que está en la ley, que no se derogó y que no desapareció del mapa jurídico del país. Tiene que darle agua potable, alimentación suficiente para él y para su familia, elementos necesarios para la iluminación, para su aseo y para la preparación de comida. Tiene que darle de comer, tiene que proporcionarle la comida, tiene que darle elementos de aseo, jabón, en fin, las cosas que cualquier individuo o persona utiliza en su vida. El derecho a la alimentación y a la vivienda, dice la norma, cesa para los descendientes al cumplir 21 años y a los 18 años si poseyeran medios de vida propios suficientes para la cómoda sustentación. O sea, los hijos mayores de 18 años, o en su caso mayores de 21 años, quedan fuera de esta protección. Si yo, trabajador rural, tengo un hijo de 25 años, no puedo pedirle a mi patrón que me provea de alimento y de bienes para la higiene personal, en fin, que impliquen mantener también a mi hijo. Las obligaciones que tienen que ver con la alimentación y la vivienda de la familia del trabajador rural no comprende a los hijos mayores de 21 años. Una cosa importante, estas prestaciones de vivienda y de alimentación forman parte del monto que yo tengo que tener en cuenta para el aguinaldo. Se comprenden, se tienen en cuenta, se deben tener en cuenta para el aguinaldo. Dice la norma que esto se debe tener en cuenta siguiendo los fictos legales correspondientes. Acá hay normativa tributaria que establece qué porcentaje de este monto, de estas prestaciones de vivienda, de estas prestaciones de alimentación van para el cálculo del aguinaldo. O sea que se cuentan
dentro de la masa de dinero para calcular el aguinaldo, se cuentan las prestaciones en vivienda y en alimentación. Evidentemente, todas estas prestaciones económicas que recibe el trabajador deben estar documentadas en recibos de sueldo. ¿Ah? Está detallado por la reglamentación nacional, que en algún momento vamos a analizar también, cómo deben documentarse las prestaciones de vivienda y de alimentación en los recibos de sueldo. ¿Qué se entiende como alimentación? Y el artículo 6 del decreto que estamos viendo, del 216 del 2012, establece que como alimentación suficiente se entiende el suministro de por lo menos 3 comidas al día que contengan variedades de alimentos. Esto es leche, carne, fideo, arroz, huevo y pan o, en su defecto, galleta. Se proporcionará además hortalizas y legumbres y frutas. En sustitución del pan o la galleta pueden suministrarse boñatos. Esto suena bastante anticuado, la verdad, la norma, a pesar de que sea una norma del 2012. Pero bueno, es lo que dice la norma. Y dice que las comidas serán servidas a la hora de costumbre, según la práctica rural, en proporciones abundantes, con las variedades anunciadas y conforme a las posibilidades del medio. Evidentemente la norma establece algunos condicionamientos, pero es claro que tiende a que el trabajador rural tenga una alimentación balanceada y no coma carne todos los días, o no coma fideo todos los días, o no coma guiso todos los días. Es evidente que un plato servido, una alimentación adecuada, requiere de una porción de cereales, requiere una porción de proteínas, generalmente de origen animal, y requiere una porción de verduras. Ustedes saben que los estándares de la buena alimentación no implican que yo todos los días tenga que comer carne en mayor proporción, por ejemplo, que los vegetales que consumo o que las cereales que consumo. Es evidente que la norma va en torno a generar una alimentación balanceada, adecuada, que previene muchas enfermedades de futuro, previene enfermedades muy recurrentes por una mala alimentación, por ejemplo la diabetes, por ejemplo la hipertensión, por ejemplo el colesterol y un conjunto de enfermedades que están asociadas a la mala alimentación. La norma, el decreto 216 del 2012, artículo 6, es claro respecto a los componentes que debe de tener la alimentación del trabajador rural. No es cualquier comida, es una alimentación balanceada, con proteína, con verdura, con cereales que se deben incorporar y con lácteos que se deben incorporar diariamente como la alimentación de cualquier individuo, de cualquier persona, de cualquier trabajador, que está recomendada por cualquier nutricionista o cualquier persona que esté avesada en cuestiones que tienen que ver con la buena alimentación del ser humano. Y esta prestación debe ser dada por el empresario. Debe ser dada por el empresario en el lugar de trabajo. Evidentemente establece también determinados marcos horarios. No es almorzar en cualquier momento, no es desayunar en cualquier momento, y lo mismo con la cena. Estas cuestiones deben de tenerse en cuenta en el trabajo rural mucho más que en cualquier otro tipo de trabajo. Respecto de la huerta, el artículo 7 establece alguna precaución, establece alguna disposición, dice que todo empleador rural tendrá la obligación de destinar a huerta un lugar adecuado a tal fin en las proximidades de las instalaciones donde se preparan los alimentos. Deberá asimismo plantar árboles frutales y destinar un lugar adecuado para la cría y mantenimiento de aves. Las obligaciones precedentes podrán suplirse con el mantenimiento de una despensa permanente donde existan las variedades establecidas en virtud de las proximidades de centros poblados de distribución o producción de tales alimentos. Es evidente que si yo vivo a 60, 70 kilómetros de un centro poblado, es muy difícil que pueda proveer diariamente de estos alimentos al centro de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que procura la norma? Bueno, que exista la posibilidad de la cría de animales domésticos para proporcionar huevos, el trabajo de una quinta para proporcionar verduras, y lo mismo con los árboles frutales para proporcionar directamente del lugar las frutas. Si yo tengo un establecimiento rural a 5 kilómetros de los centros urbanos y puedo proporcionar esto de manera que
no sea necesaria la huerta, no sean necesarios los animales domésticos, en fin, es evidente que se sustituye una cosa por otra. Pero es importante que tener presente la obligación del empresario de estas prestaciones. Yo no puedo tener un trabajador rural tirado en el medio de las sierras, comiendo todos los días carne asada o animales que pueda cazar de la naturaleza, huevo de avestruz, mulita o lo que fuere. No, eso es contrario a la normativa. Existe una obligación de proporcionar alimento de calidad, alimento balanceado, verdura, frutas, lácteos, en las proporciones que lo indica los marcos que son públicos además en los distintos lugares del Estado y que además están establecidos, insisto, en la normativa, en el decreto 216 del 2012. No quiero abundar, la norma sigue hablando de estos temas, los vamos a abarcar, los vamos a tomar en próximas ediciones, pero a modo de resumen final entonces, el derecho a la alimentación y a la vivienda, artículos 4º, 5º y 6º del decreto 216 del 2012, quedan planteados en esta comunicación. Les agradezco la atención, como siempre digo, información de calidad, la información es poder y es necesario tener información de calidad para tomar decisiones y para decidir de manera acertada, para tomar decisiones de calidad. Les agradezco, les saludo y nos vemos en próximas oportunidades. Ideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimado